El primer encuentro. La nave de exploración atravesó la atmósfera color ámbar de Epsilon 7 con una turbulencia que hizo rechinar los dientes del capitán Diego Ortiz. Llevaba 12 años surcando las rutas espaciales menos transitadas de la galaxia conocida, pero nunca había sentido una presión como esta en su pecho. No era el miedo a estrellarse lo que lo inquietaba, sino la misión misma. Había recibido la orden de establecer contacto con los Valerios, una civilización que había permanecido en las sombras durante décadas, observando a la humanidad desde la distancia con una mezcla de curiosidad y cautela. Los Valerios eran un misterio. Solo había algunas imágenes de ellos, y en esas imágenes se veían como seres humanoides con la piel de color violeta oscuro. Tenían rasgos faciales delicados, pero era claro que no eran de la Tierra. Hasta entonces, no habían querido hablar con nadie de nuestro planeta. Pero un día, una gran tormenta solar puso en peligro una de sus colonias más alejadas. Fue entonces cuando pidieron ayuda. La Tierra recibió su señal de socorro. A Diego lo eligieron para esta misión porque siempre había hecho un buen trabajo en situaciones muy difíciles y porque podía mantener la calma incluso cuando las cosas se ponían muy feas. Diego miró por la ventanilla cuando la nave aterrizó. Vio un lugar muy extraño. Había 3 soles en el cielo y esto hacía que las sombras se cruzaran y bailaran en el suelo. Había edificios que parecían salir del suelo. Diego vio a un grupo de personas esperando en la plataforma. Se puso su traje especial para protegerse y bajó de la nave. Cada paso que daba sonaba mucho en el silencio. Fue entonces cuando la vio. En el centro de la delegación Valerios había una persona que llamó su atención de inmediato. La piel de esta persona era de un color violeta muy oscuro que absorbía y reflejaba la luz al mismo tiempo. No llevaba casco, solo ropa suelta que se movía con el viento como si fuera parte de su cuerpo. Sus facciones eran delicadas y expresivas, con ojos grandes y plateados que lo miraban con mucha intensidad. Diego sintió esa mirada en lo más profundo de su ser. Ella dio un paso adelante y habló en un idioma que el traductor automático de Diego procesó instantáneamente. Su voz era melódica, con tonos que parecían vibrar en frecuencias que los humanos normalmente no percibían. Me llamo Lyra, comandante de la estación Epsilon 7. Agradecemos tu respuesta a nuestra solicitud de ayuda, Capitán Ortiz. Diego notó que ella ya conocía su nombre, lo cual significaba que los Valerios habían estado estudiando a la humanidad más profundamente de lo que nadie sospechaba. Durante las siguientes horas, Diego trabajó junto a los técnicos Valerios para arreglar los generadores de energía que la tormenta solar había dañado. Lyra se quedó cerca de Diego todo el tiempo. Ella miraba cada cosa que Diego hacía con mucha atención. Diego se dio cuenta de que podía hablar con Lyra de diferentes maneras. No solo podía usar el traductor, sino que también podía usar gestos y expresiones faciales que todo el mundo entiende. Esto ayudaba a que Diego y Lyra se comunicaran sin tener que hablar el mismo idioma. Diego estaba sorprendido de que esto funcionara tan bien. Había algo en la manera en que ella inclinaba la cabeza cuando consideraba un problema, en cómo sus manos se movían con gracia deliberada al explicar conceptos técnicos complejos, que le resultaba inexplicablemente familiar. Cuando por fin terminaron el trabajo y los generadores volvieron a funcionar, Lyra se acercó a Diego con una mirada que él no podía entender del todo. Era como si hubiera agradecimiento en su rostro, pero también algo más, algo que hacía que el aire entre ellos pareciera lleno de cosas que no se decían. Lyra le ofreció la mano, como si hubiera visto a los humanos hacerlo antes. Diego dudó solo un segundo antes de tomar esa mano, sintiendo el calor de su piel contra la de él, notando cómo sus dedos se entrelazaban de una manera que se sentía sorprendentemente natural a pesar de provenir de mundos completamente diferentes. Puentes entre mundos. Diego se quedó más tiempo del esperado en Epsilon 7. La razón oficial era que tenía que asegurarse de que los sistemas que se habían reparado funcionaran bien en condiciones difíciles. Pero en realidad, tanto Diego como Lyra encontraban excusas cada vez más complicadas para seguir trabajando juntos. La comandante Valerio decía que Diego necesitaba entender mejor la tecnología de allí para futuras misiones en las que trabajarían juntos. Diego decía que necesitaba tiempo y paciencia para establecer formas claras de comunicarse entre las dos especies. Las reuniones formales se fueron reemplazando por conversaciones más personales. Lyra invitó a Diego a visitar los jardines botánicos de la estación. Allí, bajo cúpulas de cristal que dejaban pasar la luz de los 3 soles, crecían plantas de muchos mundos diferentes. Mientras caminaban por senderos sinuosos, Lyra le explicó a Diego la filosofía Valerio. Le habló sobre la biodiversidad y la importancia de cuidar la vida en todas sus formas. Diego escuchaba con mucho interés.
No solo le gustaban las palabras de Lyra, sino también la pasión que ponía en su voz cuando hablaba de las cosas que amaba. Una tarde, mientras descansaban junto a un estanque con flores que brillaban en la oscuridad, Lyra le preguntó a Diego sobre la Tierra. Diego le contó que la Tierra tiene océanos muy grandes, montañas muy altas y ciudades que siempre están llenas de gente. Lyra escuchaba con los ojos cerrados, como si pudiera ver todo lo que Diego le decía. Cuando él habló de la música de la Tierra, Lyra abrió los ojos de repente y se le veía muy curiosa. Los valerios también tienen música, dijo ella. Pero no es como la que ustedes conocen. La música valerio no solo se oye, se siente en todo el cuerpo. Diego le pidió que se la mostrara. Lyra dudaba, explicando que la música de los valerios es algo muy personal, y rara vez la comparten con personas de fuera. Pero después de pensarlo un momento, aceptó. Lo llevó a una sala especial en lo más profundo de la estación, una habitación redonda con paredes que parecían tragarse todos los sonidos de afuera. Lyra se puso en el medio y empezó a cantar. No había otra forma de describirlo. El sonido que salía de ella era mucho más complicado que cualquier voz de persona. Las notas sonaban en muchos tonos a la vez, creando acordes que Diego sentía en su pecho, en sus huesos, en un lugar muy dentro de él que no sabía que tenía. Las paredes de la habitación hacían que el sonido fuera más fuerte y cambiaban un poco el tono, así que era como si lo rodeara por todas partes. Esto lo dejó sin respiración. Ella terminó de hablar y luego hubo un silencio. Este silencio fue muy especial. Diego se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos, pero no sabía muy bien por qué. Lyra se acercó a él. Tenía una expresión muy amable y comprensiva. Es muy hermoso, dijo Diego con la voz temblorosa porque estaba emocionado. Nunca había sentido algo así antes. La piel de Lyra cambió un poco de color. Se volvió un violeta más claro, casi como el color lavanda. Diego sabía que esto significaba que Lyra estaba contenta o satisfecha, ya que había aprendido que los valerios muestran placer o satisfacción de esa manera. Ella le dijo que quería mostrarle algo más, y luego tomó su mano de una manera que ya se sentía normal entre ellos. La chica lo llevó por pasillos que se metían más adentro de la estación, hasta que llegaron a un lugar que parecía ser para vivir. Esto es donde vivo, explicó. Diego se dio cuenta de lo especial que era que ella lo hubiera llevado allí. La gente de su tipo no solía dejar que otros entraran en sus espacios personales, así que era un gran honor para él. El apartamento de Lyra era muy grande, pero tenía muy pocas cosas. Las paredes mostraban imágenes de lugares muy bonitos, como paisajes de otros mundos que Diego nunca había visto, solo los había visto en algunos registros antiguos. Había estantes con cosas que parecían ser recuerdos personales de Lyra, como cristales tallados que capturaban la luz y la hacían brillar de manera muy bonita. En una esquina del apartamento, había un instrumento musical que Diego no conocía, con cuerdas que brillaban un poco en la oscuridad. Lyra preparó una bebida tradicional valerio. Explicó cada paso del proceso ritual. Cuando le dio la copa a Diego, sus dedos se tocaron. Ambos se quedaron quietos por un momento. Sentían la electricidad que parecía fluir en ese punto de contacto. Diego tomó un sorbo de la bebida. Saboreó los matices de la bebida valerio, que eran muy complejos. Vio cómo Lyra lo miraba con mucha intensidad. Eso hacía que su pulso se acelerara. En ese momento, rodeados por la intimidad de su espacio personal, algo fundamental cambió entre ellos, cruzando una línea invisible que separaba lo profesional de algo mucho más peligroso y emocionante. La confesión prohibida. Los días pasaban y Diego y Lyra bailaban alrededor del uno del otro. Diego sabía que tenía que volver a la tierra pronto porque su trabajo allí ya había terminado. Todas las mañanas se levantaba con la idea de pedir permiso para irse, pero todas las tardes encontraba una razón para quedarse un día más. Lyra también parecía estar confundida. A veces se acercaba mucho a Diego y otras veces se ponía su máscara de profesional y se alejaba. Pero no podía esconder lo que ambos sentían. Fue durante una de las tormentas electromagnéticas características de Epsilon 7 que todo cambió para siempre. Los tres soles se alinearon de una manera que solo sucedía cada varios años, lo que creó algo realmente impresionante en el cielo. Lyra quería que Diego viera esto desde el observatorio principal de la estación. Este es un lugar especial en el exterior, protegido por campos de energía, que te permite mirar el cielo sin nada que te bloquee la vista. Llegaron al observatorio cuando el fenómeno apenas comenzaba. El cielo se había transformado en un lienzo de colores imposibles. Había violetas profundos que se mezclaban con dorados incandescentes y azules eléctricos. Estos colores parecían danzar al ritmo de alguna música cósmica inaudible.
Relámpagos de energía pura atravesaban las nubes superiores. Cada descarga iluminaba el paisaje alienígena con una luz sobrenatural. Diego se sintió pequeño ante la magnificencia del universo. Entonces recordó por qué había elegido una vida entre las estrellas. Lyra se paró al lado de Diego, muy cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo. La tormenta estaba reflejada en los ojos de Diego, que eran de color plateado. Eso hacía que sus ojos parecieran espejos que mostraban la belleza del universo. Diego dijo que era hermoso. No quitó la vista del cielo. Lyra le respondió en voz baja que no estaba hablando del cielo. Cuando Diego se dio la vuelta hacia ella, vio que Lyra no miraba la tormenta. Estaba mirando a Diego. El mundo parecía haberse detenido por completo. El rugido de la tormenta que antes se escuchaba desde la distancia se convirtió en un murmullo muy lejano. Diego se dio cuenta de cada detalle con mucha claridad, como el viento movía las ropas de Lyra, como su piel de color violeta brillaba con suavidad bajo la luz que cambiaba con los relámpagos, y la vulnerabilidad que se veía en su cara, lo que contrastaba mucho con la tranquilidad que Lyra solía tener. Diego, comenzó ella. Su voz temblaba un poco. Eso era algo que él nunca había notado antes. Debo decirte algo, dijo. Algo que no está bien según las reglas. Algo que no tiene sentido. Algo que va en contra de lo que me enseñaron sobre mantener la distancia con otras especies. Diego sentía que su corazón latía muy fuerte. Estaba seguro de que ella podía escucharlo. Lyra respiró profundamente antes de seguir hablando. He intentado convencerme, dijo, de que lo que siento es solo curiosidad. Que es solo que me fascina tu especie desde el punto de vista científico. No puedo seguir diciendo que no es verdad. Se acercó a él, reduciendo la distancia entre ambos, y Diego pudo ver cada detalle de su rostro. Notó las pequeñas diferencias de color en su piel y el patrón especial de marcas en sus sienes, que parecían constelaciones únicas. He desarrollado sentimientos hacia ti que van más allá de lo profesional. Estos sentimientos van más allá de lo que es prudente o apropiado. En mi cultura, consideramos que tales sentimientos son sagrados. No creemos que deban ocultarse o negarse. Pero también soy consciente de las complicaciones, de las barreras que existen entre nuestras especies. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Él había pensado que algo podría pasar, pero escucharlo en voz alta era muy diferente. Dijo Lyra en voz baja, y su propia voz sonaba rara a sus oídos. También he estado luchando con esto, dijo. Cada día es más difícil pensar en regresar a la Tierra, en dejar este lugar y en dejarte a ti. No sé qué significa todo esto, no sé cómo podría funcionar entre nosotros, pero sé que lo que siento es real. Lyra levantó la mano poco a poco, dándole tiempo a Diego para que se apartara si quería. Pero él no se movió. Entonces, Lyra le tocó la mejilla con suavidad. Sus dedos estaban cálidos contra la piel de Diego. Diego cerró los ojos en ese momento, sintiendo que una gran emoción podía abrumarlo. Cuando los abrió de nuevo, Lyra estaba muy cerca de él. Su rostro estaba a muy pocos centímetros del de Diego. Hay algo que debes saber, le dijo Lyra a Diego. En mi mundo, cuando dos personas se dejan sentir de esta forma, reconocen que hay algo especial entre ellas. Hay un momento especial que las une, un momento que hace que su conexión sea aún más fuerte. Diego apenas podía respirar. Ella continuó, su voz apenas audible sobre el viento. Si acepto esto, si te permito estar tan cerca, significa que he elegido verte no como un extranjero, sino como alguien con quien podría compartir mi vida. Es una decisión que no tomo a la ligera, Diego Ortiz de la Tierra. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar ese paso conmigo, sabiendo que cambiará todo entre nosotros para siempre? Diego no dijo nada. En lugar de eso, se acercó a ella. Sus labios se encontraron en un beso. Al principio, fue un beso suave, como si estuvieran descubriendo algo nuevo. Pero pronto se convirtió en un beso apasionado. Ambos dejaron de lado sus miedos y se dejaron llevar. La piel de Lyra se puso de un color violeta brillante. Este color era tan intenso que Diego podía sentir su calor en su propio cuerpo. Encima de ellos, la tormenta alcanzó su punto culminante, como si el universo mismo celebrara su unión imposible. El sacrificio por el amor. La realidad los golpeó de manera muy dura cuando amaneció. Diego recibió un mensaje urgente de la Tierra en el que se le pedía que regresara de inmediato. Al mismo tiempo, el Consejo Valerio llamó a Lyra para hacerle preguntas sobre el tiempo que pasaba con el humano. Las reglas de ambas sociedades eran muy claras, no se permitían relaciones cercanas entre personas de especies diferentes. Para unos, esto era una contaminación cultural, y para otros, una traición.
Lyra se enfrentó al consejo con valor. Dijo abiertamente lo que sentía por Diego. Los ancianos se enfadaron mucho. Le dijeron que tenía que cumplir con sus deberes, que era importante su familia y que, como líder, debía mostrar lo que es ser fiel a su cultura. Le dieron una opción: dejar de ver a Diego o dejar su cargo y salir de su pueblo para siempre. Diego también recibió amenazas parecidas. Sus jefes le dijeron que si se relacionaba con los alienígenas de manera personal, más allá de su trabajo, lo despedirían y podría ir a la cárcel por traicionar a la humanidad. Le ordenaron que subiera a la siguiente nave para regresar sin despedirse de nadie. Esa noche, Diego y Lyra se reunieron en secreto en el observatorio. Allí era donde todo había empezado. Las estrellas estaban brillando. No parecían importarles el dolor que sentían Diego y Lyra. Diego dijo que podrían escapar. Había lugares donde nadie los conocía. Lyra se aferró a él. Lloraba y sus lágrimas caían sobre el hombro de Diego. Le dijo que no podían vivir escondidos. Su pueblo y el de Diego los necesitaban. Necesitaban la conexión que habían logrado entre ellos. Entonces propuso algo muy atrevido: enfrentarse a ambos gobiernos juntos. Quería demostrar que su amor podía ser el motivo para una verdadera unión entre especies. Sería muy arriesgado, probablemente terminarían en problemas, pero al menos habrían intentado cambiar las reglas injustas que los mantenían separados. Diego aceptó sin dudar. Si voy a perder todo, prefiero perderlo peleando por ti. Pasaron esa noche juntos, saboreando cada momento como si fuera el último. Se entregaron el uno al otro completamente, sus cuerpos aprendiendo un lenguaje que trascendía las diferencias biológicas. Lyra brilló con una intensidad que Diego nunca había visto, su piel violeta radiante de amor y pasión. Cuando el amanecer llegó, permanecieron entrelazados, reuniendo fuerza para la batalla que vendría. Transmitieron un mensaje conjunto a ambos gobiernos, declarando su amor públicamente y desafiando las leyes que prohibían las uniones interraciales. Exigieron una audiencia formal para presentar su caso. La respuesta fue caos. Protestas en ambos mundos, algunos apoyándolos como símbolos de progreso, otros condenándolos como traidores. Pero habían logrado algo crucial: iniciar una conversación que ambas civilizaciones necesitaban tener. A nuevo amanecer. El juicio se transmitió por toda la galaxia. Diego y Lyra tuvieron que presentarse ante un tribunal conjunto. Allí, representantes de ambas especies evaluaron su caso. Durante horas, Diego y Lyra dieron testimonio sobre su relación. Hablaron sobre cómo sus diferencias los habían hecho mejores personas en lugar de separarlos. Lyra habló con mucho entusiasmo sobre cómo el amor no tiene límites de especie. Mientras tanto, Diego presentó pruebas de cómo su cooperación había ayudado a ambos mundos. Los testimonios de apoyo llegaron de lugares inesperados. Científicos de ambas especies argumentaron que la diversidad genética podría fortalecer a futuras generaciones. Diplomáticos señalaron que su unión había logrado más para las relaciones interespecies que décadas de negociaciones formales. Incluso algunos miembros conservadores del Consejo Valerio admitieron que Lyra había demostrado un liderazgo excepcional al arriesgar todo por sus principios. Después de mucho tiempo pensando, finalmente se tomó una decisión. No se iban a cambiar las leyes de inmediato, pero se haría una excepción para Diego y Lyra. Ellos serían la primera pareja de diferentes razas que estaría oficialmente reconocida, y se les vigilaría de cerca. Tendrían que cargar con la responsabilidad de representar el futuro de las relaciones entre personas de diferentes razas, pero estaban contentos de aceptar este desafío. La ceremonia de unión fue algo muy especial. Unió rituales de las dos culturas, creando algo nuevo y único. Lyra usaba ropa que combinaba tradiciones de la tierra y de los valerios. Su piel lucía un hermoso tono violeta que reflejaba su gran felicidad. Diego llevaba el traje ceremonial de su flota, pero con algunos cambios especiales que incluían símbolos valerios que significaban amor para siempre. Cuando pronunciaron sus votos, prometiendo honrar tanto sus diferencias como su amor compartido, ambas civilizaciones observaban. Algunos con esperanza, otros con escepticismo, pero todos conscientes de que estaban presenciando el comienzo de una nueva era. Un año después, Lyra anunció que estaba embarazada. Los científicos habían dudado que la concepción fuera posible entre especies tan diferentes, pero el amor había encontrado la manera. Su hijo sería el primero de una nueva generación, un puente viviente entre dos mundos. Diego abrazaba a Lyra mientras miraban las estrellas desde su hogar. Vivían en una estación neutral que habían construido juntos. Esta estación era un lugar especial donde la gente,
ya sean humanos o valerios, se reunían para aprender unos de otros. Lyra miró a Diego y sonrió. Nuestro hijo va a crecer en un mundo mejor, dijo en voz baja. Puso su mano sobre su vientre, donde crecía su hijo. Diego la besó con mucha suavidad. Y esto va a pasar gracias a que tienes valor y estás dispuesta a hacer cosas que parecen imposibles. Lyra sonrió, y su piel se veía muy bonita con un tono violeta que Diego sabía que significaba que estaba muy enamorada y feliz. No, dijo ella. Esto va a pasar gracias a nuestro amor, que nos enseñó que las estrellas no son obstáculos, sino caminos que podemos recorrer. Años después, Diego y Lyra recordaban su primer encuentro en Epsilon 7 con asombro. En ese momento, ellos tomaron la decisión de arriesgar todo por su amor. Con el tiempo, otras personas comenzaron a seguir su ejemplo y las uniones entre diferentes especies se volvieron más comunes. Diego y Lyra se dieron cuenta de que habían dado a la galaxia algo muy especial. Habían demostrado que las diferencias entre las personas no son tan importantes como los lazos que las unen. Esto fue algo que cambió la forma en que la gente pensaba sobre el amor y las relaciones en la galaxia. Diego y Lyra se sintieron orgullosos de haber sido pioneros en esto. Su legado no fue solo político o social, sino que también fue muy personal. Ellos mostraron que el amor verdadero puede superar cualquier límite, cualquier diferencia en su forma de ser, y cualquier ley hecha por el miedo. Cuando su hijo nació, y su piel cambiaba de color entre tonos violetas y colores humanos normales, y sus ojos parecían contener tanto la tierra como las estrellas, ellos supieron que habían hecho algo más que solo formar una familia. Habían creado la esperanza de que en el futuro, toda la galaxia podría ser un hogar para todos. Fa.